Así como existe Patricia Benavides, una fiscal entre comillas sin tesis, hasta ahora no ha mostrado su tesis, también tenemos ahora en la Junta Nacional de Justicia una persona que toda su vida, porque 20 años, ha sido lo mismo, ha plagiado artículos, algunas tesis, algunas citas, algunos párrafos que hoy hace mérito para reivindicarse a sí mismo, pero reflejado en Patricia Benavides. Instrumento funcional para organizaciones presuntamente criminales que benefician este tipo de decisiones. Entonces, vayamos a un principio básico. Hoy, la mafia contraataca, busca venganza por Bane. Lo cierto es que la semana pasada la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, rechazó la actuación de Patricia Benavides de querer tomar el Ministerio Público a la fuerza bruta, al estilo de las mafias, de los delincuentes, sin respaldo de lo que establece la Constitución y las leyes. Frente a eso, entendemos, y puede haber críticas, todo lo que quieran en cuanto a la fiscal Delia Espinosa, pero lo que nunca podemos avalar es que las mafias tomen el control del sistema de justicia, que representa a estas alturas con claridad la señora Patricia Benavides, que ha sido investigada y sigue el curso de liderar una presunta organización criminal. Entonces, ya han pasado días, meses, en cuanto a cómo Patricia Benavides llegó también a ser fiscal de la Nación. Y cómo todavía sigue el señor Juan Antonio Fernández Gerí como Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que son piezas claves del fujiaprismo. Hay que entenderlo en toda esa dimensión, porque no podemos hacer una comparación que Delia Espinosa es lo mismo que Patricia Benavides, por lo tanto son mafias. Eso lo dice Willax, eso lo dice Extra, eso lo dice Expreso, eso lo dice incluso algunos medios como el Grupo El Comercio, que tiene interés de lograr que Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación, cuando en realidad en el fondo tiene carpetas fiscales, así como los congresistas que tienen por miles y miles de carpetas, por corrupción, por delitos, y lo que quieren es borrar esos delitos con la presencia de Patricia Benavides. Y claro, eso también está permitiendo que la señora Patricia Benavides, que el Congreso intervenga y que reorganice a todos los fiscales a la medida del Congreso de la República, tal como han hecho con Tribunal Constitucional, con Junta Nacional de Justicia, con Defensoría del Pueblo y presuntamente con Jurado Nacional de Elecciones, que está a las puertas a una contienda electoral que, de acuerdo, digamos, proyecciones, la señora Patricia Benavides iría a ser uno de los integrantes de la Junta Nacional, digamos, Jurado Nacional de Elecciones. Hay que estar pendientes, alertas. ¿Por qué? Hace días atrás, el semanario Hildebrand Su 13 publicó un informe completo, cómo así Patricia Benavides vuelve y quién estaría de atrás, cómo han elaborado esa decisión de que asuma la fiscal de la Nación. En este caso, el semanario Hildebrand Su 13 señala con su informe por el periodista Américo Zambrano lo siguiente: el fracaso de la mafia. La mafia que encarna Patricia Benavides intentó tomar o retomar la fiscalía amparada en una ilegal decisión de la Junta Nacional de Justicia,
el retorno de alias Bane habría favorecido para empezar a los políticos que hoy son investigados por casos de corrupción, lavado de activos y organización criminal. Por eso nosotros, en resumen, lo tratamos de plasmar en nuestras portadas de lo que es Patricia Benavides, que en sus espaldas tiene el respaldo de Fuerza Popular y el APRA y otros partidos políticos como Perú Libre. Lo digo porque Perú Libre. Recordarán, hace días atrás, cuando se desató, entre comillas, caos provocado por la Junta Nacional de Justicia, pero creado por Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, generó caos, entre comillas, reitero. Porque todo este caos, entre comillas, es provocado por la Junta Nacional de Justicia, avalado por el Congreso de la República. Días después, apareció el congresista, en este caso de Perú Libre, que se llama Américo Gonza, un mercenario de intereses oscuros, donde dice: Perú Libre presenta proyecto de reforma constitucional que busca destituir a toda la Junta de Fiscales Supremos. Es lo que plantea. Y adivinen qué, eso lo asume Fuerza Popular, eso lo asume Alianza para el Progreso, eso lo asume Somos Perú, eso lo asume Acción Popular y eso lo asume Avanza País, eso lo asume Renovación Popular y eso lo asuma todos los que están implicados en actos de corrupción. Entonces, dígame o no si Américo Gonza es parte de ese, digamos, licuado de señalados como presuntos delincuentes. Fíjense, aquí han aparecido fotos, no es casualidad esta actuación. Hace tiempo, como vemos en la pantalla, Américo Gonza aparece con Patricia Chirinos, incluso con la tortita en la mano, como lo pueden ver. Ahí está compartiendo Américo Gonza. Ahí está, fíjense. Con la chimpunera, que hay otro, como lo pueden ver, Américo Gonza. De Perú Libre, ¿eh? Otro. Ahí está con la tortita, no sé qué es. Y así. Ahí está, lo saluda, ahí está Américo Gonza. Las fotos hablan por sí solo. Ahí está. Tonteando ahí con Patricia Benavides. ¿No? Chirinos. Y ahí está, agarraditos de la mano. Eso es Perú Libre. Y en complicidad con otros intereses oscuros, están lanzando un proyecto para reorganizar la Junta de Fiscales. Pero sacarlos, pero así. Destituirlos. Bien. Bien. Carlín Caturas, como sabemos, es un maestro de imágenes que explican cómo traman los operadores de intereses oscuros. Por ejemplo, aquí vemos cómo es que Patricia Benavides entraba a la oficina de 9º piso del Ministerio Público. De atrás de ellos, ¿quién está? Montesinos, Alex Curi, César Inostroza, y vayamos a saber cuántas largas colas forman ahí los cuellos blancos. Ahí está, tal cual. Eso es lo que representa Patricia Benavides. Y claro, como no logró, porque como vemos ahí en la portada, Delia Espinosa, un zapatazo, un puntapié en el trasero de Patricia Benavides, y el aprista, en este caso Jorge Castillo, tuvo que llevarse cargando porque fracasó la idea de tomar el control del Ministerio Público a grado fuerza. Entonces acá Patricia Benavides dice: maldito, soy la fiscal de la nación. Y ahí están las ventanas rotas y Jorge Castillo se lo lleva. Bien. Como dicen, en la vida todo da vueltas. Patricia Benavides entró como, entre comillas, fiscal de la nación y terminó, como dicen por ahí,
fue por lana y salió trasquilada. Ahí está. Entró con su medalla de fiscal de la nación, usurpando funciones. Ahí debieron detenerlo y a la reja. Pero que pasando horas no logró el cometido, terminó sin la medalla. Ahí está sentado a un costado. Terminó como debe ser, como una pobre diabla. Ahí está. Entonces, varios compatriotas también identifican quiénes son los que están de atrás de Patricia Benavides para que asuma el cargo. Dice, estas son las lacras de la Junta Nacional de Justicia, puestos por el fujimorismo desde el Congreso para tomar de la Fiscalía que votaron una resolución inconstitucional y delictiva. Ratas sumisas a Keiko. Entonces ahí vemos Guino Augusto Tomás Ríos Patio. Tomen nota el nombre, porque es el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y tienen anticucho que apesta. Un plagiador. Intentó ser fiscal supremo, no logró. Intentó ser juez, no logró. Plagiando. Y lo nombraron procurador en el gobierno de Alan García para encubrir a militares corruptos que se habían robado combustibles, gasolinas. Ese es el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, María Teresa Cabrera, otra que pertenece a Podemos Perú. Ahí está Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chandubí Cornejo, Germán Alejandro Julio Cercovich González y Cayo César Galindo Sandoval. Son los 6. Son los 6. Pero si la cabeza tienen antecedentes oscuros, raros, más cercanos a beneficiar e encubrir a delincuentes, vayamos a ver que en los siguientes informes van apareciendo también actuaciones trayectorias de otros miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este caso, el Ministerio Público, como ya lo ratificó hace un momento la fiscal de la Nación, Dalia Espinosa, han publicado un comunicado donde se reafirman que la fiscal de la Nación legítima, legal, constitucional es Delia Espinosa Valenzuela. Ahí está. Y por otro lado, también se ha dado a conocer que integran, en este caso, a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo, ¿no? Respetando el procedimientos. Sabemos que Tomás Aladino Gálvez es uno de los integrantes o posibles cuellos blancos, señalado como parte de esa organización, pero ha sido restituido por Tribunal Constitucional. Ojo, Tribunal Constitucional. Entonces acá dice, la Junta de Fiscales Supremos, presidido por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, dio bienvenida al fiscal supremo Tomás Gálvez. Este colegiado continúa en sesión permanente para abordar temas referidos a la institucionalidad del Ministerio Público. Bien, seguramente es netamente canales institucionales, ¿no? Ahí está. Pero lo que viene aquí es vamos a decirlo, un demoledor informe, porque vamos a retomar en cuanto a lo que ha publicado el semanario Gilebran su 13, donde dice el fracaso de la mafia. Continuamos. Dice, el intento de Patricia Benavides por retomar el control de la Fiscalía de la Nación terminó en fracaso. 4 días después de irrumpir en la sede institucional escoltada por su abogado, un grupo de civiles y policías vestidos de civil no han logrado ser reconocidas como fiscal de la Nación. Al contrario, fue denunciada penalmente por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quien se mantiene en el cargo con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos
y la plana mayor de Ministerio Público. Pero el episodio dejó algo más, la evidencia de que hay una ofensiva en marcha para capturar la fiscalía desde dentro, usando las propias instituciones como armas. La pasada a las 8 de la mañana, el lunes, en este caso lunes 16, Patricia Benavides cruzó la puerta principal del Ministerio Público como si nunca se hubiera ido. Llevaba puesta la medalla institucional, iba flanqueada por su abogado y el personal de seguridad y no registró su ingreso. Subió al 9º piso y se apostó frente a la oficina de Delia Espinosa, a quien exigía desalojar del cargo. No lo logró, pero la escena, una ex fiscal destituida por presuntamente liderar una organización criminal, intentando tomar por la fuerza el despacho más alto del Ministerio Público, parecía extraída de los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando la impunidad y la audacia eran la norma. La decisión de la Junta Nacional de Justicia, que anuló la destitución de alias Bane, no solo desató una crisis institucional, también alimentó la tesis de que el poder en el Perú ha sido capturado por una coalición que actúa ya sin pudor ni límites. Una alianza entre sectores del Congreso, grupos conservadores y operadores de justicia que cada vez se hace más visible. Se están llevando a cabo un golpe a la democracia, advirtió Delia Espinosa en un mensaje al país. El intento de restitución de Benavides, aún sin resolución oficial completa, fue celebrado por sus aliados políticos como el regreso de una pieza clave. Para otros fue el retorno de la mafia. La resolución que le abrió la puerta a Patricia Benavides para intentar regresar a la jefatura de Ministerio Público fue emitida por la Junta Nacional de Justicia el viernes. ¿Qué día fue viernes? El viernes 13. Anulaba la sanción de destitución que pesaba sobre ella desde octubre de 2024. Esta sanción se basaba en una falta grave: haber removido a la fiscal suprema Belsabé Revilla para proteger a su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada por liderar narcos a cambio de sobornos. Según la Junta Nacional de Justicia, el procedimiento disciplinario que llevó a esta destitución presentaba vicios y debía ser declarado nulo. La decisión fue tomada sin audiencia pública y se conoció primero a través de una actualización electrónica que cambiaba la condición de Patricia Benavides de inactiva a activa. Pero el documento formal no estaba completo. El lunes, la Fiscalía de la Nación recibió una notificación firmada solo por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Guino Ríos. La resolución no llevaba aún las rúbricas del resto del Pleno, lo que obligó a devolver el oficio, según la propia fiscal Delia Espinosa. El intento de reposición era una acción ilegal y carente de efectos, es lo que remarca. Y continúa: para varios juristas, la resolución adolece de defectos formales y de fondo. La ley exige que las nulidades de oficio en casos disciplinarios sean adoptadas por unanimidad y con participación plena del colegiado. En este caso, Francisco Tábara, uno de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, no participó de la votación. Eso podría cambiarlo todo. Tábara se ha convertido en una figura clave
rompió el silencio el martes por la noche y acusó públicamente a sus colegas de la Junta Nacional de Justicia de haber actuado bajo presiones políticas. En entrevista con distintos medios de comunicación, Francisco Tábara denunció que el proceso que restituyó a Patricia Benavides fue forzado, que él no fue convocado con tiempo ni recibió los documentos necesarios y que su exclusión fue funcional a una decisión ya tomada. Me consideran un estorbo porque no firmo lo que ya tienen cocinado, remarcó. El magistrado señaló que de haber participado, su voto habría sido en contra. El motivo: el caso ya estaba judicializado, por lo que no podía ser revisado administrativamente. Pero no se quedó allí. Reveló otros actos. Por ejemplo, dijo que su chofer asignado por la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, registra cada uno de sus movimientos, a dónde va, con quién se reúne, a qué hora sale y regresa. En otras palabras, Francisco Tábara acusa a su propia institución, en este caso a la Junta Nacional de Justicia, de espiarlo desde dentro. Francisco Tábara dijo que Guino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, sin notificárselo, solicitó a la Fiscalía información sobre una antigua denuncia archivada en su contra, lo que este ha interpretado como un intento por sacarlo del cargo. Dice: hay una concertación interna, denunció Francisco Tábara. Dice: se están tomando decisiones con motivaciones políticas. Sus palabras activaron las alarmas dentro del Ministerio Público. Una fuente fiscal considera que lo denunciado por Francisco Tábara no solo compromete la validez del fallo, sino que podría configurar varios presuntos delitos: abocamiento indebido, fraude procesal y reglaje. Si la Junta Nacional de Justicia fue tomada por dentro, como sugiere Francisco Tábara, uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entonces la restitución de Patricia Benavides ya no es solo una anomalía legal, es un intento de captura institucional. Ahora, Víctor Cubas, ex fiscal supremo y vocero del Ministerio Público, lo resume sin rodeos. El testimonio de Dr. Tábara es fundamental, señaló a este semanario Gilebranzu 13. Sus declaraciones ratifican que ha habido irregularidades de fondo y que los miembros de la Junta Nacional de Justicia por lo menos han cometido el delito de abocamiento indebido, aseguró. Víctor Cubas explicó que el abocamiento indebido se produce cuando una autoridad judicial asume ilegalmente el conocimiento de un caso que ya está siendo tramitado o que ha sido resuelto por otro órgano jurisdiccional, y que este caso, recuerda, la destitución de Patricia Benavides había sido confirmada y se encontraba judicializado a través de un amparo. Aún así, la Junta Nacional de Justicia decidió reabrir el expediente saltándose de los cauces legales. Esta irregularidad no solo ha sido señalada por juristas, quedó registrada en un video durante la propia audiencia pública de descargos que Patricia Benavides ofreció ante la Junta Nacional de Justicia. En el informe oral, uno de los magistrados le pregunta explícitamente a Patricia Benavides, y la otra pregunta tiene que ver
con el hecho de que usted ha iniciado un proceso constitucional sobre este particular. ¿Hay un amparo por el tema de la destitución por la violación de derechos fundamentales? Patricia Benavides respondió que sí. Esa declaración basta para acreditar que la Junta Nacional de Justicia tenía conocimiento pleno, expresó, de que el caso estaba judicializado. Aún así, decidió continuar con el procedimiento de revisión, lo que según especialistas agrava su eventual responsabilidad legal. Por lo pronto, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha anunciado el inicio de una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el presunto reglaje al magistrado Francisco Tábara, de Junta Nacional de Justicia. Ese es solo el inicio. Según Víctor Cubas, el vocero del Ministerio Público, dice: el intento de reposición de Patricia Benavides mediante una resolución cuestionada y sin sustento legal quebranta el principio de autonomía del Ministerio Público, vulnera la independencia de los fiscales y pone de manifiesto que sectores políticos quieren secuestrar a la Fiscalía. Dice: estamos ante una ofensiva coordinada para capturar la institucionalidad que investiga el poder, advirtió, y el intento de restitución de Patricia Benavides parece diseñado exactamente para eso. Dice lo siguiente: ¿quiénes serían los grandes beneficiarios con el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación? Principalmente los políticos, que hoy se encuentran bajo investigación por casos de corrupción, lavado de activos y organización criminal. No es una coincidencia menor. Varios de ellos han promovido, defendido o incluso colocado a miembros clave dentro del sistema de justicia. Algunos de esos nombres están conectados directamente con los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, como María Teresa Cabrera, vicepresidenta del organismo y pieza central en la actual crisis. Estuvo afiliada al partido Podemos Perú, cuyo líder es José Luna Gálvez. Es investigado por presuntamente liderar la red Los Gángsters de la Política, que infiltró el sistema electoral a través de jueces y funcionarios. Guino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, fue funcionario anticorrupción durante el segundo gobierno aprista y hasta antes de su nombramiento presidía el Centro de Estudios de Criminología de la Universidad San Martín de Porras. Esa universidad tiene como rector a José Antonio Chang, ex ministro de Educación y ex premier de Alan García. Al interior de la Junta Nacional de Justicia, las conexiones con el poder político no son un secreto. Dos fuentes del propio organismo señalaron a este semanario Hildebrand Su 13 que Fuerza Popular impulsó la candidatura de Germán Cercovich González, actual miembro de titular de Junta Nacional de Justicia. La jefa del partido, Keiko Fujimori, enfrenta un proceso judicial hoy en pausa por presunto lavado de activos en el llamado caso Copteles. Aunque el fiscal José Domingo Pérez aún no ha presentado una nueva acusación penal, su estrategia de defensa se apoya en buena medida en debilitar a las instituciones que alguna vez la investigó, en especial el Ministerio Público. En ese contexto, los nombres de quienes integran la defensa legal de la ex fiscal de la Nación no parecen casuales. Patricia Benavides está representada por Jorge del Castillo, ex dirigente aprista y ex congresista, y por Humberto Abanto, abogado de ex secretario de partido fujimorista Jaime Yoshiyama. El intento de restitución de Patricia Benavides así no solo parecía conveniente, también resultaba funcional. Su regreso al cargo, aunque frustrado, ofrecía una posible concreta de influir o paralizar los procesos más sensibles
para la coalición de gobierno. No era simplemente una pugna por el poder fiscal, era una batalla por el control del tablero judicial. A nivel de informalidad con el que se ha manejado la resolución, también ha levantado sospechas. Una fuente fiscal con conocimiento directo del caso aseguró al semanario Gilebranzu 13 que el Ministerio Público ha recibido información según la cual el documento que restituye a Patricia Benavides habría sido redactado fuera de la Junta Nacional de Justicia y luego introducido en el sistema mediante el UCB. Eso podría esclarecerse si se ordena una diligencia judicial, señaló la fuente. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no aceptaron realizar comentarios para esta nota. Con el paso de los días, el escenario ha cambiado. Aunque el impacto político de la resolución fue inmediato, el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación se ha vuelto una posible cada vez más remota. La propia fiscal Delia Espinosa interpuso una denuncia penal en su contra por intentar asumir el cargo de forma irregular. Junto a todos los que acompañaron en su ingreso, incluidos policías vestidos de civiles, el Ministerio Público ha tomado esa incursión como un acto ilegal que amerita una investigación penal, lo que coloca a Patricia Benavides ya no como aspirante al cargo, sino como una imputada potencial. Al cierre de esta edición, fuentes de la Fiscalía de la Nación confirmaron a esta revista que Delia Espinosa ya está preparando una resolución para la reincorporación de Tomás Aladino Gálvez, ex fiscal supremo vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto, rehabilitado recientemente por la propia Junta Nacional de Justicia. Tomás Gálvez envió un oficio solicitando su reincorporación y la asignación de un despacho supremo. Su pedido se apoya en la anulación de la sanción de destitución que pesaba en su contra, también dictada por la Junta Nacional de Justicia. Si Delia Espinosa autoriza su retorno, como ya ha anunciado, ¿qué hará? Se ocupará la única plaza actualmente disponible en la Junta de Fiscales Supremos. Eso dejaría a Patricia Benavides del tablero fuera de ser parte del Fiscales Supremos. Salvo que se habilite una nueva plaza en el futuro, su reinstalación se vuelve imposible en la práctica. En los hechos es un jaque mate institucional. El fallido intento de Patricia Benavides de retomar el control del Ministerio Público no solo dejó al descubierto la fragilidad de la institución, también arrojó nuevas sombras sobre la Junta Nacional de Justicia, el organismo que decidió rehabilitar a Patricia Benavides. Sus actuales integrantes fueron seleccionados por un comité especial encabezado por el defensor del pueblo, José Gutiérrez, cuya elección fue posible gracias a una alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular. Una misión de observación internacional ya advirtió que este proceso de selección no cumplió con los estándares que se deberían esperar de un proceso de estas características. En otras palabras, la crisis no empezó con el ingreso de Patricia Benavides al 9º piso del Ministerio Público, sino se inició mucho antes en el sótano donde se cocina el poder. Bueno, esto nos permite precisar varios puntos. En primer lugar, esta Junta Nacional de Justicia, la actual, recordarán, fue electo por José Gutiérrez, Ramón Gerí de San Marcos, una cómplice de Dina Boluarte. Estuvo integrado por Ernesto Blume, estuvo integrado por Javier Arévalo de Poder Judicial y un representante de universidades privadas. Bien, todos ellos cuestionados, salvo de las universidades privadas, pero Ramón Gerí
de la Universidad Mayor de San Marcos que permitió la violación universitaria cuando entraron con tanquetas la policía para apresar a estudiantes y manifestantes de distintas regiones que se habían alojado ahí, fue la que permitió la violación de la autonomía universitaria. Ella formó parte del miembro de seleccionadora de la Junta Nacional de Justicia. Pero no solamente eso, mucho antes, tanto Patricia Benavides y actual jefe de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que se llama Juan Antonio Fernández Gerí, fue impulsado por los apristas. Hay un informe anterior donde cómo es que Patricia Benavides fue ascendiendo para tratar de neutralizar las investigaciones caso Lavajato. Eso por los apristas y otro por caso de sodalicio. ¿Cómo así? ¿Por qué Garrido Leca está interesado que Patricia Benavides sea fiscal de la nación? Y finalmente lo logró. Porque Garrido Leca fue ministro de salud de Alan García. Pero para campaña de Alan García recibieron dineros de la empresa Odebrecht. Por caso Metro de Lima. Entre los cuales está investigado Jorge el Castillo, Luis Alba Castro, propio Garrido Leca y bueno, Alan García, todos ellos. Podría suceder como lo que pasa con Keiko Fujimori, con Ollanta Humala y con otros. Pero como ellos tienen poder en el Congreso y poder en la Junta Nacional de Justicia y que están ahí permanentemente copando, es que se materializa sus sueños de querer tumbarse la lucha anticorrupción. Bien, caso sodalicio. El equipo especial del caso Lavajato está investigando por lavado de activos y lo tenía el caso bajo su dirección Rafael Vela Barba. ¿Y qué hicieron en la práctica? Sacaron a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez y de esa manera debilitar la lucha anticorrupción. Ese es lo que sabemos, el interés que tiene de que Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la nación. Bien, ahora vamos a otro punto, porque en este informe también menciona a Guino Ríos. ¿Quién es Guino Ríos? Guino Ríos, de acuerdo al informe de IDL Reporteros y también Epicentro TV, es que Guino Ríos, el actual presidente de Junta Nacional de Justicia, este señorito, ahí está, dice plagiador encubierto, ¿no? No sé si lo pueden ver ustedes. Ahí está, este señor es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Aquí tengo un resumen para comprender mejor del informe que pudo hacer, en este caso, IDL Reporteros. Cito fuente. IDL Reporteros dice, en resumen, ¿cómo se fabrica la impunidad en el Perú? Se pregunta. El caso Guino Ríos, un maestro del encubrimiento. Y aquí vienen los datos. En el año 2023 y 2024, Guino Ríos Patio no logró ser juez ni fiscal supremo. Pero en el año 2006, ¿no? Bajo el segundo gobierno de Alan García fue nombrado nada menos procurador anticorrupción. Su primera gran acción, intentar frenar la investigación del mayor caso de escándalos de corrupción militar de esa década. El escándalo de la gasolina en el ejército, que comprometía al comandante general César Reynoso y a altos mandos del ejército peruano. Mientras la fiscal Marlene Beirú avanzaba con firmeza en las investigaciones, Guino Ríos Patio le exigió que se aparte del caso, pero la fiscal no se dejó intimidar y siguió adelante con las investigaciones. Lo que Guino Ríos Patio mostró en esa jugada fue su verdadero rol: proteger a los corruptos desde dentro del sistema de justicia. Años después, más o menos 20 años, vuelve con más poder
menos escrúpulo y la misma misión de encubrir a los de siempre, es decir, a los corruptos. Eso es el señor Guino Ríos, en este caso, el actual presidente de Junta Nacional de Justicia. Y no solamente eso, sino que Guino Ríos ha sido un plagiador, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Un plagiador desbordante, vamos a decirlo, ¿no? De acuerdo al informe Epicentro TV, por ejemplo, dice acá, cartas del caso del plagio de candidato número 1 a la Junta Nacional de Justicia. Ese fue publicado 25 de septiembre de 2024. ¿Qué es lo que señala? Porque aquí en EIDL también confirma eso. Es decir, el señor Guino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, que actuó como procurador en el gobierno de Alan García y que encubrió a militares corruptos, ¿qué hizo para tratar de ser elegido como fiscal supremo y después como juez? Plagiar tesis, artículos relacionados al tema judicial. Un repaso breve a la trayectoria de Guino Ríos Patio explica mejor en las cosas. El primer caso, hace más de 20 años, empezó con un plagio en el año 2003. Guino Ríos Patio se presentó como candidato a juez supremo en el concurso organizado por el entonces Consejo Nacional de Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia. Esta breve reseña de paso está basada en el detallado y prolijo artículo que publicó el periodista Daniel Llovera en el Epicentro en septiembre de 2024. Era marzo de 2003 y la revista bibliotecal del Colegio de Abogados de Lima publicó su número 6, donde entre otros apareció un artículo del título curioso, la aplicación del principio no bis evident, firmado por Guino Ríos Patio. No se necesita ser un experto en latín, sino un abogado que haya estudiado un poco para saber que había un error. La expresión correcta es non bis idem, es decir, no juzgar o procesar dos veces por mismo. Una semana después, el abogado Roberto Pereira, un connotado defensor de la libertad de prensa y de expresión, se puso a leer el artículo hasta que algunas expresiones le sonaron familiares. Le resonaron después como muy pocos conocidas, tanto que resultó que él mismo la había escrito, y entonces grande fue la sorpresa e indignación al comprobar que los contenidos de la página 279, 281 de mi propio trabajo, dice Roberto Pereira, fueron literalmente transcritos entre el último párrafo de la página 115 y la página 116 del artículo del señor Guino Ríos Patio, mientras que los contenidos de la página 282, 287 del trabajo de mi autoría fueron simplemente parrafiados entre las páginas 117 y 118 del artículo del mencionado señor. Esa fue parte de la carta notarial que Roberto Pereira dirigió poco después a la revista de Colegio de Abogados de Lima. El plagio fue calificado así por Roberto Pereira. La gravedad de este plagio radica no solo en la omisión de citar como fuentes de los referidos contenidos a mi trabajo, sino además en atribuir tales ideas a los autores de las obras que utilicé como referencia. De este modo, el referido señor Ríos Patio no solo comete un acto de deshonestidad intelectual y académica con mi persona, sino además con los autores cuyas obras cité. Es lo que dice ahí, presenta documentos. Por otro lado, Guino Ríos intentó hacer un control de daños pidiendo a la revista que publique una fe de ratas en la que se mencionaba como repetida omisión no haber citado el autor del texto plagiado. Poco después, en otra carta a la revista, Guino Ríos Patio pidió sinceras disculpas por los errores que me corresponden y le agradeceré tenga bien hacerla llegar al mencionado autor, quien como todo intelectual sabrá comprender el
involuntario origen de los hierros bibliográficos en cuestión y aceptar las disculpas. Un año después, 2024, Guino Ríos Patio se presentó como candidato al fiscal supremo en Consejo Nacional de Magistratura. En junio de ese año, quizás previamente, Guino Ríos Patio envió al fin una carta de disculpas a Roberto Pereira, en la que, entre otras cosas, le manifestó: quiero dejar constancia, señor Roberto Pereira, que nada hubiera sido más grato para mí que darle explicaciones personales si éstas me hubieran sido solicitadas. No se dieron esas formas personales en este caso y en verdad lo lamento. Por si ese gesto no le resultó suficiente, le expreso mis disculpas a través de esta carta personal. Creo que nunca es tarde para hacer algo que haga sentir bien a una persona. Algunas lamentables actuaciones personales y familiares me impidieron hacerlo antes. Pero Guino Ríos Patio no resultó elegido. La razón: se repitió el plagio. Siguió plagiando, ¿no? Solo esta vez no se trató del artículo en una revista, sino en una publicación de un libro. El principio de non bis idem desde el derecho penal y disciplinario, impreso en la imprenta Seco Sami. Dice: el plagio sin ninguna corrección se repetía en el libro. Eso fue estudiado por abogados de justicia viva, que subrayaron la responsabilidad directa del autor de un libro en la corrección del texto. Así que se trató de un plagio de múltiple escenario. Más de 20 años después, Roberto Pereira volvió a corregir nuevamente a Guino Ríos, esta vez en su cuenta de Twitter, de un plagio, sino de un craso error jurídico. Y es lo que hemos repasado, ¿no? Tan difícil es mostrar una resolución que resuelva una nulidad de oficio que contenga la firma de los 6 consejeros que supuestamente lo aprobaron. No es verdad que lo que sostiene el punto 5 del comunicado Junta Nacional de Justicia se aplica al primer párrafo del artículo 55, como siempre ocurrió. Bien, ¿por qué lo leo esto? Porque tenemos que saber diferenciar cómo es que, así como existe Patricia Benavides, una fiscal entre comillas sin tesis, hasta ahora no ha mostrado su tesis, también tenemos ahora en la Junta Nacional de Justicia una persona que toda su vida, porque 20 años, ha sido lo mismo, ha plagiado artículos, algunas tesis, algunas citas, algunos párrafos, que hoy hace mérito para reivindicarse a sí mismo, pero reflejado en Patricia Benavides. Instrumento funcional para organizaciones presuntamente criminales que benefician este tipo de decisiones. Entonces, vayamos a un principio básico. Si la señora de la Espinosa, en un momento determinado, no supo diferenciar quién era quién en el Ministerio Público y en el sistema de justicia, hoy lo sabe, y lo que corresponde es defender esa institucionalidad que representa, y además tiene la legitimidad de convocar al pueblo peruano y defender el Estado de Derecho y el Ministerio Público y hacer justicia a todos los que justamente la merecen. Los familiares de las víctimas, el presidente Pedro Castillo, los que salieron a protestar contra estas mafias de distintas partes del sur. Si no, bueno, vamos a estar alertas. Es lo que corresponde. Si es que mínimamente quisiera que la fiscal de la nación tenga respaldo mínimo. No se pide nada más. Lo que se pide es lo justo, lo que corresponde. Nada más. Porque por otro lado, como hemos dicho, en el Congreso de la República tienen gente que apesta a la pudredumbre. Ahí está. 67 congresistas con investigaciones. ¿No?
Ahí está. Varios congresistas. Marta Moyano, Waldemar Cerrón, Norma Yaró, Patricia Juárez. Varios. Ahí está también expresidente del Congreso, Pollo Cabero. Varios tienen denuncias. Entonces, hay que tener claro las cosas. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, este creo que ha hecho público, no sé si la tenemos, este de aquí. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ay, 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 qué rico. Aquí está, mira, fíjense. Varios congresistas, ¿no? Congresista denunció, ¿no? Un congresista denunció que tiene 21 denuncias, fíjate. Dice, vamos a reorganizar el Ministerio Público porque son corruptos. Y cuando en realidad ellos son acusados de corrupción, tienen carpetas fiscales. Otro congresista también dice lo mismo, ¿no? Urgente. Ahí está también el actual presidente del Congreso, ¿no? Tiene 7 denuncias. Otros tienen 10 denuncias. Otros tienen 20 denuncias. Otros tienen 78 denuncias. Otros tienen 5 denuncias. 21 denuncias. Ellos quieren organizar a su medida el Ministerio Público para salvarse de lo que se les viene, que es la cárcel. Y exigimos a la doctora Delia Espinosa saber a estas alturas diferenciar quién es quién. Si no, no habrá valido la pena que haya ido a la universidad y ser serviles, funcionales a las mafias. Ahí está. Más claro que el agua. ¿Por qué digo eso? Fíjense. En este caso, Eloy Marchán, el periodista, da precisiones. Porque más temprano, amenazó a la fiscal de la Nación de darle plazo 24 horas, ¿no? Para dejar el cargo, ¿no? 24 horas. Dice, directora de la Junta Nacional de Justicia amenaza a Delia Espinosa con usar la fuerza si no proclama a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Ahí está. Y la pestilencia, o la resistencia, como algunos lo identifican, apoyando ahí a Patricia Benavides. Pero aquí hay un detalle. El periodista Eloy Marchán dice lo siguiente. Hay que empezar, dice, hay que empezar a poner los rostros de los funcionarios serviles al operativo de la mafia para capturar la fiscalía. Hoy, Magnolia Martínez Hidalgo, directora encargada de la Junta Nacional de Justicia, se atrevió a dar un plazo de 24 horas a Delia Espinosa para que le dé un puesto a Patricia Benavides. Y ahí está, la señora, conózcanlo, tómanle foto y tener claro qué papel está jugando. Y ahí no se quedó ella sola, hay otro más. En este caso, otra vez Eloy Marchán dice, más funcionarios de la Junta Nacional de Justicia se suman al operativo de la mafia para capturar el Ministerio Público. Ahora Jorge Matiaso Luján, secretario general encargado de la Junta Nacional de Justicia, se atreve a mandar cartas al Congreso y a la PCM informando que Patricia Benavides es la nueva fiscal de la Nación. Ahí está. Y Víctor Cubas, ante esa actitud, ha respondido de la siguiente manera el vocero de Ministerio Público. Que se ha enviado de la Junta que dice que se tiene que reponer en el día. ¿Cuál es la posición en este momento entonces del Ministerio Público? Que una funcionaria de tercer o cuarto nivel de la Junta Nacional de Justicia no tiene atribuciones para dirigirse al fiscal o a la fiscal de la Nación en el caso que nos ocupa. Es la señora Magnolia Martínez Hidalgo,
que es directora de procesos disciplinarios, es una funcionaria administrativa que no tiene autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación. En este caso, ¿cuál sería la situación que se presenta si es que la señora Benavides viene con la fuerza pública? Porque lo que entiendo es que eso es lo que podría suceder. Pensamos en el Ministerio Público que esto no va a ocurrir. Y además, lo que viene ocurriendo hasta el momento es que hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo en este asunto. Primero, porque el ministro del Interior ha dispuesto que la Policía Nacional le dé seguridad a una persona que aún no toma posesión del cargo. Segundo, porque el día 19 del presente mes se dirigió el ministro del Interior a la señora fiscal de la Nación solicitándole que asista a una reunión del Comité de Seguridad Ciudadana, y el día 21 se dirige el mismo ministro a la señora Delia Espinosa Valenzuela, pero ya no como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. Quiere decir que ella desconoció de hecho la autoridad de la fiscal de la Nación. El ministro del Interior y el ministro de Justicia están interfiriendo en este problema, y eso es un grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público, contra la institucionalidad democrática. Reitero, Patricia Benavides, Delia Espinosa no es lo mismo. A Delia Espinosa se le puede criticar por ser muy pasiva en cuanto a la lucha contra la corrupción frontal. Pero de ahí decir que es mafiosa, eso, y que compararlo con Patricia Benavides, que es lo mismo, ahí sí hay que ser bien claros. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? No es lo mismo. Entonces, vamos a estar pendientes, compatriotas. Vamos a estar pendientes, alertas. Porque todo es para lograr el plan que ya está escrito. Todo este caos que se está desatando es que justifica que el Congreso de la República tome el control, reorganice al Ministerio Público, sacando a todos los fiscales para someterlos al interés que ellos tienen, tal como sucede con Tribunal Constitucional, con Junta Nacional de Justicia, con Defensoría del Pueblo y con Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a estar pendientes. Por ahora me despido, cuídense mucho, fuerte abrazo a todos, y hay que estar pendientes, ¿no? Hay que saber diferenciar quién representa las mafias y quién trató de convivir dentro de ese tenebroso institución que es como es Ministerio Público. Delia Espinosa debe tener a estas alturas clarísimo a qué debe abocarse y cuál es la postura que debe mantener. Si es que ha habido errores, corregirlos. Eso. Si no, más de lo mismo. Y en fin, pasará a la historia. Pero como que si era, digamos, un día cualquiera. No estamos un día cualquiera. Estamos donde la mafia quiere volver a la fuerza. A lo brutal. Y hay que ponerlo freno. Eso es lo que corresponde. Y lo que lo toca, eso es nada menos a Delia Espinosa. Con la ley en la mano y con la convicción por la justicia y verdad, preso a Patricia Benavides. Por golpista. Ella sí es golpista. Tramó contra el presidente Pedro Castillo. Y ahí está, tal cual, cuerpo entero. Patricia Benavides, representante de intereses oscuros. Y que debe ser derrotado en las urnas.
a pesar que quieren propinar el fraude. Pero el pueblo peruano a estas alturas al menos ya tiene claro las cosas. Dicho eso, compatriotas, me despido. Tupanán Chicama, volvemos más tarde con otro programa. Compartan, dejan su like para que este video llegue a más compatriotas. Es la única forma de también hacer conciencia. Nos vemos. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Pues somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.